decías que es más frecuente de lo que pensamos, de las deformidades de la pared torácica en niños. Me gustaría que empezara contándonos qué diferencia un cirujano general de un cirujano pediátrico. Mira, la cirugía pediátrica es una especialidad propia, bastante desconocida para la población general. Nosotros, como médicos especialistas en cirugía pediátrica, nos encargamos desde la cirugía de recién nacido, de niño, hasta la adolescencia. Cubrimos toda la infancia, desde el primer minuto que nacen hasta la adolescencia, y también patologías múltiples, no solo de cirugía general y del aparato digestivo, sino de cirugía torácica, cirugía urológica y otras. Entonces, resolvemos la mayor parte de los problemas quirúrgicos que suceden en los niños a lo largo del desarrollo. Y que serán muy variados, porque si incluye desde recién nacidos hasta adolescentes, pues serán mucho más variados que los problemas a los que se enfrenta un cirujano general, por ejemplo. Así es, son muy variados. Tenemos la patología más frecuente, como puede ser hernias o apendicitis, patologías más complejas que afectan a ciertos órganos concretos, ¿no? Y sobre todo una de las particularidades, sobre todo que me gustaría nombrar, es el hecho de que tratamos a un cuerpo en desarrollo, ¿no? No tiene nada que ver ni los órganos ni los tejidos de un recién nacido, a un niño de 7 años, a un adolescente de 14 años. Claro. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se comunica y se prepara a los niños para una intervención? Mira, la cirugía pediátrica tiene una gran parte de humanización. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos por un lado casi dos pacientes, por un lado el paciente pediátrico y su familia. La familia obviamente siempre está en la ecuación. Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje al niño, adaptar el hospital y los espacios a los niños, lo cual hacemos un gran esfuerzo en el hospital con iniciativas como ciertos disfraces o decoraciones de las habitaciones en el quirófano, y adaptar nuestro comportamiento de los niños, así como a la familia. Entonces hacemos un gran trabajo no solo por la parte quirúrgica, sino por la parte emocional del niño y de su familia. ¿Es conveniente que a un niño se lo digan sus padres, que se lo comunique el médico o el cirujano con sus padres, o cómo se hace esto? Mira, la dinámica general de la consulta, que nosotros diagnosticamos, porque la consulta muchas veces es una valoración que a veces no termina en quirófano, pero cuando ya hay una indicación quirúrgica, informamos a la familia y al niño, siempre al niño como protagonista de todo, con un lenguaje adaptado en el que nuestro equipo, habitualmente se lo comunicamos nosotros, se lo explicamos también a la familia y hacemos participar a la familia. Recordamos a la familia que en casa, los días previos de la cirugía, revisen todo lo que les hemos explicado y sobre todo que lo vivan como una aventura. Intentamos trasladar que el niño viva esta experiencia de la manera con menor ansiedad y más participativa posible. ¿Cómo suelen reaccionar? Me refiero a los niños que ya tienen una edad en la que pueden entender un poco que se van a enfrentar a una operación, y a los chiquitines que no se van a enterar de nada. Mira, también cambia mucho, pues tenemos por ejemplo el niño de 5, 6, 7 años con el adolescente. Son dos lenguajes diferentes y a veces reacciones diferentes. Suelen reaccionar positivamente, siempre y cuando se le transmite de una manera muy correcta y sobre todo que la familia sea partícipe. Si nosotros tenemos a la familia con nosotros, les hemos explicado, le hacemos partícipe del proceso y la familia así también se lo transmite al niño, en general lo viven mucho mejor de lo que las familias piensan. Y ¿qué deberían saber los padres o cómo se preparan los padres para una intervención que igual es más difícil, ¿no?, que preparar a los niños? Sobre todo lo que intentamos transmitir es tranquilidad, seguridad a las familias y reducción de la ansiedad. ¿A través de qué? De claridad y de explicar claramente todo el proceso, que no haya fallos en el sistema de comunicación. Me explico. Cuanto más información tengan los padres de exactamente todo lo que va a suceder en el camino terapéutico de su hijo, mayor tranquilidad ofrecemos. Y si además les hacemos partícipe del proceso, ellos van a estar más tranquilos y así se lo van a transmitir al niño, que va a estar mucho más tranquilo. Claro, porque influirá mucho cómo reciben los padres esa noticia, ¿no?, y cómo reaccionan los hijos. Me imagino que está muy relacionado. Está íntimamente relacionado, Ana. Al final, el hecho de cómo se van de la consulta los padres, cómo llegan a casa, cómo asimilan esa información y cómo lo transmiten al niño, es el núcleo de qué es lo que va a suceder cuando vengan el día de la cirugía. Por eso nosotros los cirujanos pediátricos al final no solo tenemos un valor técnico, sino que tenemos una formación en valor emocional del manejo de toda esta circunstancia en torno al niño y a su familia. Vamos a hablar, si te parece, después de hacer esta introducción sobre cómo es la cirugía pediátrica y qué peculiaridades tiene, vamos a hablar sobre una patología que hay más intervenciones de las que podríamos pensar en principio, que es el pecho hundido. Cuéntanos qué es esta patología y cómo se diagnostica. Mira, el pecho hundido o pectus excavatum está englobado dentro de lo que denominamos malformaciones de la pared torácica. Hay otro tipo, pero el más frecuente es el pecho hundido o pectus excavatum. Hay otras malformaciones de esta área del pecho de los niños y de los adolescentes.
En concreto, esa malformación es más frecuente de lo que pensamos, es más frecuente en varones y muchas veces a lo largo de la infancia no se nota y con el primer estirón, 9, 10 añitos, es cuando se empieza a notar que el área central del pecho, el área del esternón, este hueso que tenemos aquí, de repente ve la familia que se está empezando a hundir con las repercusiones que eso puede llegar a tener en el niño o en el adolescente. ¿Cómo pueden saber los padres cuando es algo simplemente una característica estética o algo patológico? Si es que lo pueden saber de alguna manera. Sí, mira, por un lado, quiero transmitir el mensaje que lo más importante es cuando empiecen a notar el cambio en el pecho de su niño. Hay niños que se empiezan a notar con 5, 6, 7, 8, 9 años. Lo más importante es que se pongan en manos de un equipo realmente especializado en este área como el que tenemos nosotros, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que solo necesitarán un seguimiento anual, porque su seguimiento será más bien estético, eso puede tener cierta repercusión emocional o no, que eso ya podemos hablar si quieres de ello a continuación. Y luego hay otros pacientes que a lo largo del desarrollo, si se empieza a profundizar mucho, puede tener repercusiones físicas a nivel cardiopulmonar y entonces habría que plantear alguna opción terapéutica de tratamiento. Pero siempre hay que hacerles un seguimiento, es decir, no es una patología que llegas y digas, sí, este niño tiene un pecho hundido y hay que intervenirle. ¿O cómo funciona esto? Siempre hay que hacer un seguimiento y una valoración totalmente individual como hacemos en la consulta. Cada caso es un mundo, no hay dos pacientes iguales y cada uno tendrá un camino. Hay algunos niños en los que no habrá que hacer nada, solo acompañar a la familia a lo largo del desarrollo y ver cómo cambia ese pecho y si es un caso moderado, o otros casos que vamos viendo que no son moderados, que empiezan a ser severos y entonces tenemos que plantear ciertamente qué hacemos con ese niño y con esa patología. Para hacernos una idea cómo es de frecuente, ¿qué porcentaje aproximado de niños lo padece? Pues es más frecuente de lo que pensamos. Es una patología o una malformación, mejor dicho, totalmente infradiagnosticada y es muy frecuente encontrarlo. Muchas veces cuando viene un paciente a la consulta nos dicen, pues un amigo mío también lo tiene, pero creo que nadie lo ha visto. Entonces realmente está totalmente infradiagnosticada. ¿Cuándo se empiezan a dar cuenta? Pues por ejemplo, los niños en época de verano, además aquí en Málaga, piscina, playa, ¿no? Tenemos más a vernos el cuerpo. Es cuando empieza tanto el diagnóstico, con ese primer estirón, con 9 o 10 añitos, tanto la preocupación por parte del niño o familia es cuando suelen acudir a la consulta. Estamos hablando de niños, pero no sé si es una patología que se produce también en niñas. Sí, es menos frecuente, pero también tenemos muchos pacientes con niñas en la consulta y emocionalmente también reaccionan de manera diferente. Al final, por un lado, no solo es estética, porque los pacientes pueden tener una repercusión física a nivel cardiopulmonar si el hundimiento es muy importante, ya sea hacemos una valoración con los compañeros de cardiología, pero también nos preocupa, y así en los también de los pacientes, el aspecto emocional. Hay adolescentes realmente, diríamos, acomplejados o con mucha preocupación acerca de su imagen corporal porque cambia severamente y cómo esto les va a afectar en su día a día. Te pongo un ejemplo. Hay niños y niñas, o más bien chavales y chavalas, que dejan de ir a la piscina con los amigos, que dejan de hacer deporte, por un lado, porque no tienen un rendimiento adecuado por la parte física, pero por otro lado, por la parte emocional, porque no se ven con una imagen corporal que les satisface y dejan de hacer rutinas sociales. Y eso sí, realmente nos preocupa cuando llegan a la consulta. Y además de sus efectos psicológicos, puede tener otro tipo de efectos físicos, ¿no? Cuéntanos cuáles son. Mira, como te comentaba, al final es fácil de comprender y así se lo explicamos a las familias. Si este área del cuerpo se hunde, detrás de ello tenemos órganos. Esos órganos, como son el corazón y los pulmones, se pueden ver afectados. Por eso es importante la valoración. Tenemos técnicas de última tecnología como la resonancia magnética cardíaca y otras en las que valoramos realmente si hay un impacto físico en la salud del paciente y si entonces el paciente tiene indicación de un tratamiento quirúrgico. ¿En qué casos hay que operar? Pues mira, utilizamos por un lado ecuaciones para medir qué tan severa es esa profundidad, utilizamos valores a nivel cardíaco de cuánto está comprimiendo el corazón y qué repercusión tiene a nivel de funcionamiento del corazón, y también tenemos en cuenta qué tan afectado está emocionalmente ese paciente y desea un cambio. Con todo esto, y junto a la familia, indicamos el tratamiento. Y el tratamiento, la verdad que se ha visto revolucionado en los últimos años. ¿Es conveniente someterles a esta intervención cuando son adolescentes o se puede hacer también en adultos? Se puede hacer en adultos, sí, y tenemos pacientes más mayores que de la edad ideal y se puede solucionar también en adultos, pero sobre todo, por eso te decía el valor del seguimiento. Nosotros cuando vemos un paciente una vez al año, a la familia le vamos explicando y tenemos la capacidad de decidir si el paciente necesita un tratamiento y cuál es su momento ideal de ese paciente. Me explico, la edad ideal para tratarlos es la adolescencia, porque el paciente ha crecido suficiente para ver si realmente hay una repercusión física a nivel orgánico en su cuerpo,
pero de la manera que es el tratamiento, en el que modificamos esa forma del cuerpo de manera transitoria hasta el final del crecimiento, nos ofrece una ventana de unos años en los que el crecimiento no se ha cerrado y nos permite un tratamiento ideal en esa etapa de la vida. Pues vamos a hablar un poco de la intervención. ¿Cómo es? ¿Qué pueden esperar después? ¿Qué riesgos tiene? ¿Y qué riesgos hay si no alguien para quien está indicado por algunas cuestiones físicas no se somete a esa operación? Mira, por un lado te voy a coger la palabra en el último aspecto, el hecho de cuando realmente hay una indicación de una afectación cardíaca y el paciente decide no tratarse, porque siempre será una decisión del paciente y de su familia, pues puede tener consecuencias a nivel cardíaco a lo largo de toda la época de adulto, ¿no? No solo a nivel de rendimiento físico, nos relatan los adultos cansantes, sino a nivel de repercusión de patología cardíaca. Y por un lado, el tratamiento ha revolucionado muchísimo. Mira, la cirugía es una cirugía que en la actualidad es una cirugía mínimamente invasiva, la que implantamos un material a medida de titanio y todo queda dentro del cuerpo, las heridas son mínimas porque es de mínima invasión y modificamos de manera personalizada el pecho de cada paciente. También era una cirugía que hace años era bastante más dolorosa de lo que es ahora y ahora es mínimamente dolorosa también porque aplicamos técnicas como la crioanalgesia, que es una técnica que se ha incorporado en los últimos años y que ha revolucionado el hecho de cómo se sienten los pacientes en el postoperatorio. Por lo tanto, la técnica ahora es mínimamente invasiva, la recuperación es mucho más rápida y el dolor es mínimo. Entonces, por eso, respecto a cómo lo aprendimos a hacer hace años y cómo lo hacíamos hace años, no tiene absolutamente nada que ver y podemos ofrecer mucha más tranquilidad y seguridad a los pacientes y sus familias. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasa desde la intervención hasta que pueden reincorporarse a su vida habitual? Mira, en el hospital con nosotros suelen estar como unos 3 días, 4 días, depende del paciente, y como al de 2 semanas aproximadamente vuelven al colegio, al instituto, y como al de mes y medio se reincorporan a la vida deportiva de manera paulatina y progresiva en función de qué deporte hace el paciente. Por lo tanto, no es un gran parón en la vida diaria del paciente y es una recuperación que con las técnicas que utilizamos a día de hoy en nuestra unidad ha revolucionado la rapidez con la que se reincorporan a su vida y prácticamente sin dolor. Entonces, esto la verdad que nos satisface mucho más en qué ofrecemos. Mencionabas antes afecciones cardíacas en pacientes en los que estuviera indicado. Me gustaría que se pudiese pensar cómo de graves pueden ser esas afecciones. O sea, sí, para que si alguien se está planteando o valorando la posibilidad de operarse o no. Pues por eso es tan importante que nosotros tenemos un equipo multidisciplinar en el que incorporamos a los cardiólogos expertos en imagen a través de la resonancia cardíaca. Ellos valoran qué tan comprimido está algún área del corazón y cómo afecta a la capacidad de bombeo de salida de sangre del mismo y cómo esto puede tener repercusión en el organismo. Eso tiene unas escalas y se gradúa qué tan severo es el paciente y cuánto de indicación tiene de tratarse. Pero quiero decir, a los pacientes les afecta en cuanto a que hay cosas pues, que a lo mejor les limita a la hora de practicar deportes. No estamos hablando de riesgo vital, ¿no? Entiendo. No estamos hablando habitualmente de riesgo vital, pero sí de una disminución en la capacidad en el día a día de hacer deporte, ejercicio. Incluso hay pacientes que nos describen también dolor punzante y sobre todo nos describen cómo hace años tenían un rendimiento X deportivo y ahora se sienten que no tienen la misma energía, la misma capacidad. Y eso es progresivo a lo largo del tiempo, al igual que es progresivo cuánto es del esternón. Entonces tenemos una correlación perfecta cuando hemos ido siguiendo desde niños a los pacientes y vemos cómo cambia y cómo afecta en su día a día. Claro, que puede ir aumentando, ¿no? A medida que van creciendo y que completan el crecimiento completo, supongo. Tal cual, hay niños que, por ejemplo, con 11 años tienen un pectus o pecho nivel moderado y de repente con 14 años, en las últimas fases del crecimiento, tienen un pectus mucho más severo. Entonces, por eso es tan importante, hago mucho hincapié en el seguimiento de la valoración, el escáner 3D que hacemos en la consulta con una tecnología de la que disponemos, y vamos viendo cómo va cambiando para elegir la ventana ideal si el paciente necesita un tratamiento y cuándo tratarlo, elegir el momento ideal para cada paciente. Me gustaría para terminar un consejo para padres y madres que piensan que su hijo o su hija pues, puede ser que tenga esta patología. Pues mira, decidimos en el lugar de ese padre o esa madre, sobre todo tranquilidad. Tranquilidad y dejarse aconsejar y siempre ponerse en manos de una unidad, de un equipo que realmente tenga mucha experiencia, que lleven muchos años en esto y puedan ofrecerles una valoración realista, honesta y tecnológica, en el que se pueda seguir al niño de manera adecuada y en el que sí hace falta tratarlo, porque no todos los niños hace falta tratarlo, ese es un primer mensaje, se trata con una valoración, pero si hiciera falta tratar a su hijo, a día de hoy, tecnológicamente, se puede ofrecer un tratamiento muy seguro y muy eficaz y muy satisfactorio. Pues muchas gracias, Alexander.
Gracias, Ana.